Sí, no, compongo desde que llegó el piano a mi casa, me puse a hacer garabatos y mi madre inclusive me dijo, bueno, aprovecha esta semana, hace todo lo que quieras con el piano porque luego vas a empezar con clases formales y va a ser todo muy riguroso. Sí. Así que creo que esa semana me convertí en compositor autodidacta. Compositor. Exactamente, improvisando, haciendo ruido, imitando los ruidos de la calle. Bueno, Buenos Aires, Sí, para los que quizás no conocen, es eh, ruidosamente musical. sí. A pesar de que yo vivo en Devoto, que en principio es una de las zonas más tranquilas, bueno, Ah, es una ciudad. eh, Creo que si algunos conocen Nueva York, yo podría decir que tiene más ritmo aún que Nueva York. Buenos Aires es sí, imparable. imparable. Es muy bella, es una ciudad con zonas donde hay momentos de paz, como en Nueva York sería el Central Park, Sí, pero saliendo un poco de eso, inmediatamente hay vida por todos lados, etcétera, etcétera, y sí. hay movimiento y ruidos y Y bueno, bocinas. es una de las grandes capitales del mundo, Sí, no hay que sí. olvidarse. Sí, Sí. sí, 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 tiene un ritmo muy, muy activo. Entonces, bueno, yo imitaba con el piano, supongo todo esto. Debe ser por eso también mi gran pasión por la música de Gershwin, cuando tuve 8 años, porque era Claro. también un compositor que retoma toda esta fuerza y la vuelca en música. Entonces, bien, quizás mis primeros años estudié mucho de armonía de jazz. eh, Justamente mi pasión por Gershwin me vinculaba con acordes, eh, obviamente, de trecena, de este tipo de acordes. Hacia los 12 años, bueno, al empezar ya a trabajar todas estas obras de Claude Debussy, me fui ya decantando por las vanguardias, ¿sí? A poco tiempo conocí a Alban Berg, empecé a estudiar su sonata Opus 1 para piano en si menor. Aquí me vinculé estrictamente con la Escuela de Viena, Anton von Webern, Arnold Schoenberg, pero bueno, especialmente a esa edad me apasionaba Berg y Webern, ¿sí? Y así directamente a Boulez y Stockhausen. Entonces, cuando descubrí a Boulez y Stockhausen, escucharlos mucho, dije, bueno, yo quiero seguir esto, a como de lugar. Entonces, bueno, aquí en Argentina estudié con una alumna de Francisco Krepfeld, que era uno de los quienes seguía esa línea de vanguardia muy estricta. Y de todas maneras, no estaba convencido del todo con seguir estrictamente lo de Stockhausen, porque luego conocí a Yanis Xenakis, que es como un paso Ah, más sí. aún en lo que es la aplicación de matemáticas. Entonces, en España, fui a un concierto de casualidad y se interpretaba una obra de un compositor, Alberto Posadas, que seguía esta línea, ¿sí? Aún más avanzado que Yanis Xenakis con respecto a fractales y procesos de matemáticas y física para composición. Entonces lo contacté inmediatamente. Dije, eh, no sé cómo es esto, pero quiero saber cómo haces esta música. Y bien, tomé clases con él y me empezó a explicar, empezamos a trabajar con un sonido, como hay unas piezas que son de Giacinto Scelsi, gran compositor italiano que trabaja solo con un sonido y toda la tímbrica en un cuarto de cuerdas. Les podría recomendar mucho el cuarteto número 4, ¿sí? De Jacinto Scelsi, donde, bueno, ya es meterse en otro mundo, en otra filosofía de lo que es la música, y eso es lo que más me apasiona. Entonces, Ah, mis primeras piezas las trabajé con una doctora en matemáticas de la Universidad Complutense, donde trabajamos con programación de lógica difusa, ¿sí? Con algunos fractales como el copo de nieve de Koch. Y bueno, son mis primeras piezas las que considero como ajá, mis primeras obras favoritas mías. claro, Hasta claro. ese momento había compuesto un montón, pero eso es 7 piezas para piano. Es como decir, bueno, aquí ya estoy haciendo, generando los colores en la música que son míos, no son de mi profesor tampoco. eh, y son con mi propia programación. Y bien, Vaya. y tuve ese desarrollo por ese lado.
Y Pero eso bueno, lo... también hay otra parte de mi desarrollo que como soy argentino, me han pedido arreglos de tangos y cuestiones muy ligadas al tango que no dejé de hacer, ¿sí? No dejé de hacer. Eh, Podría decir que sería como un poco un compromiso, no es quizás lo que a mí me maravilla hacer, pero bueno, eran retos, ¿no? Sí, Retos sí, son retos. de estar en contacto con la música ciudadana mía. Eh, eh, sí, quizás, sí, o quizás todavía no me llegó Ah, sí, esa cuestión de que la música del tango sea lo que me representaría a mí como compositor. Estoy, ¿no? Desde que soy muy niño, más que el ambiente del tango, y inclusive mi padre, que era miembro de la orquesta del tango, nunca me sentí representado por el origen del tango, por la noche, por las drogas, la prostitución. Entonces, todo eso, la sí, verdad que nunca me sentí representado en mi más profundo ser. Entonces, todo lo contrario, lo mío en mi niñez, o lo que me gustó siempre fueron las ciencias, el espacio, la astronomía, cómo se van formando las estrellas. Entonces, a mí sí, me llega eso, que mi música quiero que se trate sobre eso. claro. Bueno, no sé, Sí, obviamente es una música que entiendo perfectamente que es muy, muy compleja, muy difícil. La gente quizás se conecta mucho más obviamente con un tango y obvio, sí. con una melodía así. Pero bueno, qué sé Sí. yo, es lo Es, que me pasa a mí. Dentro de mi sinceridad, mis obras, lo que yo considero mis obras, tratan sobre eso, sobre cuestiones que están ligadas a los ciclos de la naturaleza, pero los ciclos más científicos, ¿no? sí, sí. ¿Y estas obras, las has grabado o las Sí, tocas sí. en Sí, concierto no, para hay que... muchas grabaciones, las he tocado en Europa, sobre todo en Ah, Alemania y España. Aquí en Argentina nunca las toqué. ah, No, no, es que como... vamos no a sé. tener que planear un concierto de música vanguardista, ¿se Sí, dice? sí, Sí, puede ser que vaya a suceder algo así, quizás no en un futuro muy lejano. sí. Yo hice todo un trabajo en su momento con el Ministerio de Ciencia en Argentina, haciendo todo un ciclo que llamó Noches de Música y Ciencia. Ahí no programé mi música, pero programé música de Yanis Xenakis, Stockhausen, Pierre Boulez, Luigi Nono, y con científicos invitados, ¿no? Y ahí, bueno, Qué ahí buena, también sí, podría ser un lugar interesante. Hay que sí, crear un público que yo puedo considerar quizás desde el lugar universitario que pueda estar interesado en todas estas aplicaciones, ¿no? sí, sí. Eh, Es otra clase de claro, público. lo que a mí no me gusta en toda mi experiencia como pianista, ¿sí? Es entregar una obra de música de vanguardia, ¿sí? Y que sea simplemente un shock, ¿sí? Eh, por más que, bueno, en Villa General Belgrano toqué la obra de Stockhausen y fue un shock porque la toqué entre dos sonatas de Beethoven. Claro, sí. Lo que más me gusta a mí, o lo que creo, considero más interesante, es cómo preparar lo mejor posible al público, cómo poder darle la mayor cantidad de herramientas para que no sienta que es simplemente un shock, sino que es algo que te puede dar una mirada cada vez más eh, integradora del ser, ¿no? Sí. Eh, y, pero bueno, lo intenté con este ciclo de Noches de Música y Ciencia. No solamente puedo decir lo intenté, sino lo logré. Sí, Logré lo hablaste, sí. convencer a mucha gente, Claro, logré que haya... sí, esto incluye mucho, como dices ahora, un poco de educación, de educar al público, de explicar un poquito para que pueda seguirlo, como quien dice, o disfrutarlo. Y digo, lo hiciste muy bien acá, las palabras que dijiste fueron perfectas y creo que a la gente realmente le gustó, aunque
sí, fue muy distinto. A mí siempre me encantó eso. La tesis que yo hice para el doctorado fue todo música de compositoras, elegí compositoras mujeres y que estaban vivas en ese momento. Y combinado piano con electrónico. Así que a mí me encanta todo eso Claro. y yo lo disfruté, pero me doy cuenta y acepto que bueno, que a veces esa es, digamos que es música para músicos, porque nosotros la analizamos, la conocemos también, que disfrutamos y bueno, pero si se coloca en el lugar apropiado en el programa y si se le da una explicación, aunque sea breve, yo creo que el público lo aprecia. Yo creo que sí, yo creo que, a ver, cuando hice el ciclo era 2012, esto fue hace 11 años. Puedo decir que cuando tuve mi primera entrevista con el ministro de Ciencia, creía que estaba tocando el cielo con las manos con respecto a esta temática, porque pensé, bueno, este es el mejor momento, no puede ser. Me está recibiendo y voy a hacer todo un ciclo invitando a científicos. Aquí se va a crear todo un público. Yo creo que sí, esos apoyos se pueden conseguir. Los conciertos que di de Noches de Música y Ciencia estaban todos llenos, ¿sí? Sí, Fueron en sí. Buenos Aires. Em, lo que yo siento mucho es que, bueno, luego el ministro se fue y todo lo Ah, no demás. se siguió, ¿no es cierto? No, no Claro se- que no sí, tuvo una continuidad, pero quizás ahora se retoma, sí. quizás puedo decirlo con alegría, quizás ahora se retoma. Y son ideas de todas maneras que no se tienen por qué abandonar. eh, Ahora con el auge de la inteligencia artificial más que nunca, yo creo que no hay que pensar con respecto a la inteligencia artificial que las máquinas están de un lado y los seres humanos estamos del otro. Yo creo, por el contrario, que hay que ver qué es lo que nosotros podemos aportar, ya que la inteligencia artificial nos va a dar toda una cantidad de información que para nosotros significa esfuerzo. Bueno, sobre toda esta información, ¿cuál es el punto saliente en cual yo puedo realmente transformar esta información que me da la inteligencia artificial en algo sensible, en algo aún más Sí. allá? Obviamente, bueno, son discusiones filosóficas enormes porque el mundo parece ser que va a cambiar por completo. Eh, pero yo soy de las personas que tiene fe que esos lugares siempre existen. Siempre hay un lugar donde la inteligencia artificial no va a llegar y nosotros con toda esa información podemos activar algo nuevo, algo sorprendente. Eh, y con respecto a la difusión de arte que sea complejo, yo creo que durante todo el siglo XX se hizo arte muy complejo y ha habido presentaciones de este arte en lugares variopintos, en los más sorprendentes y con los resultados más sorprendentes. Así que yo creo que es una cuestión de que el público Sí, pueda estar en contacto. Ni más ni menos que eso. ¿Sí? sí. Pueden estar escuchando gente que no está habituada, por ejemplo, a escuchar un coro, de repente pueden estar escuchando coros de Monteverdi, de Gesualdo, que son de enorme complejidad y vamos a encontrar gente emocionadísima Es que escuchando a esta veces música. pienso que nosotros mismos, los músicos, tenemos miedo de presentar ciertas obras más complejas, pensando que a lo mejor no lo van a seguir o no les van a gustar, pero hay que darle la chance a la gente y presentarlas. Sí, yo, bueno, puedo decir que el concierto que hice en Villa General Belgrano lo había hecho por primera vez hace unos meses en Goethe-Schule, que es una de las instituciones alemanas más importantes que hay en Argentina, en San Isidro, que es un poquito alejado de Buenos Aires. Y con respecto a Stockhausen se había dado todo un debate, pero gigantesco, antes del concierto.
¿sí? Y entre las autoridades del Goethe-Schule y yo, estuvimos meses discutiendo si incluir o no incluir a Stockhausen. Y ellos tenían un miedo impresionante y yo también tenía mucho miedo. Pero bueno, yo les dije, bueno, quedémonos tranquilos. Vamos, es parte de la cultura alemana, pero sin ninguna duda, es una persona que justo vivió todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial, perdió a toda su familia, involucradísimo, y luego es el gran compositor del despertar de Alemania de posguerra. O sea, no puedo no interpretarlo, algo tenemos que hacer con esto. Eh, Porque es parte como no verse en el espejo, un poco algo así, siento yo, como que Sí. hay que verlo todo, hay que estar en contacto con lo difícil. Entonces, bueno, finalmente mis argumentos fueron convincentes y lo toqué con un miedo tremendo y fue un gran éxito. Yo uní mi explicación, como se trataba de Goethe-Schule, con las obras más abstractas de Johann von Goethe, como es la teoría de los colores o sus obras teóricas, o la segunda parte del Fausto, ¿no? Que es una de las eh, obras culminantes, pero también de la abstracción, ¿sí? De la abstracción del pensamiento y de las relaciones del ser humano con el mundo metafísico. Entonces, por ahí fue yendo, ¿sí? Eh, sí, Cuéntame, sí, sí, es un gran reto. un reto, exactamente. Cuéntanos un poquito acerca de cómo te preparas para estudiar una obra. Obviamente, lo básico son las notas, los ritmos, etcétera, pero ¿haces análisis armónicos o inmersas, digamos? A veces no sé si digo bien la palabra, entras en el mundo, lees la historia, el arte, o sea, ¿qué clase de preparación para no solamente tocar notas? Voy a dividir la respuesta en dos, ¿sí? Bueno, En la cuestión, primero, puramente práctica, técnica, de lo que es el oficio, digamos. Entonces sí, totalmente todo lo que sea la parte armónica, melódica, núcleos, todo lo paso años, ¿sí? Estoy analizando las obras antes de siquiera tocarlas en el piano. Con ya experiencia recorrida de tocar en público, en conciertos, eh, sé que toda esta información va a ser muy importante. eh, entonces trato de hacer un trabajo que además que me apasiona, ¿sí? Por ejemplo, ir estudiando todas las armonías como se van desarrollando en Tristana y Isolda. Es una maravilla, esto es algo que además queda para toda la vida. Entonces, ¿cómo no disfrutar? No solamente voy a disfrutar interpretándolo al piano, pero todo el trabajo previo de ver cómo Wagner iba encadenando armonía por armonía y con sus retardos, etcétera, eso es un regalo, ¿sí? Para mí. Entonces, bien, mucho tiempo antes de ponerme a estudiar, entonces aquí hace muy poquito estoy ya empezando a estudiar mucho todo lo que tiene que ver con la neurociencia y la ejecución musical. Estoy viendo actualmente, estoy estudiando mucho todo esto y me doy cuenta que es uno de los trabajos, es uno de los mejores trabajos, el trabajo mental. Yo lo hacía por gusto, por intuición, porque sentía que me servía para mis conciertos, pero lo veo contrastado ahora con papers científicos, que todo el trabajo cerebral es un trabajo que lleva mucho tiempo, ¿sí? Que se incorporen las obras dentro del cerebro, los lugares por los que va pasando la obra en el cerebro se están estudiando en este momento, ¿no? O desde hace unos 30 años. Todos estos papers son interesantísimos realmente. También voy a hacer también un puntito y seguido aquí, el trabajo de lo que significa dormir, ¿sí? La música, cómo va recorriendo el cerebro durante el sueño, ¿sí? Por eso recomiendan ahí unos científicos, músicos científicos, no dejen de dormir 8 horas, porque estas 8 horas son las que necesita el cerebro para que se vaya
digamos, acomodando la información musical. Es impresionante, yo nunca lo había estudiado tan pormenorizadamente y ahora estoy de lleno a investigar cada vez más sobre la relación de las neurociencias con la ejecución musical. Me parece un capítulo Sí, sí, es apasionante. fascinante. Sí, eso por un lado de la respuesta, entonces todo el trabajo previo y luego Sí, son los tiempos, ¿sí? Si son obras que sé que voy a tocar de memoria, bueno, cuanto antes sepas la fecha del concierto, mucho mejor porque así, justamente contrastado con estos papers científicos, hay unos tiempos mínimos por los sí, cuales las obras deben pasar por el cerebro. Estos procesos no se pueden apurar, ¿sí? A todo el mundo, a todos los pianistas les gustaría apretar un botón y ya tener la obra incorporada en el cerebro, pero no sucede no así. Eso, sucede. eso no es así. El cerebro tiene sus tiempos, los movimientos, la corrección de los movimientos tiene sus tiempos. Y bueno, cuanto antes sepas la fecha del concierto en la cual tenés que tocar tu pieza de memoria, es mejor, así todo ese proceso es agradable, ¿sí? Em, entonces, bueno, trato de trabajar eso con mucho tiempo, los conciertos, las fechas, y si son fechas que salen de un momento al otro, bueno, si hay que tocarlo con partitura, se hará con partitura, porque no se puede apurar el proceso, ¿no? Y ahora tengo la justificación neurocientífica, claro que es el proceso, no es bueno apurarlo porque hace mal, finalmente eso son Exacto, menos exacto. horas de dormir, estrés y que no es sano. No, no. Eh, entonces, eso por un lado, trabajar con tiempo. Y por el otro lado, eh, con la pandemia, ¿sí? Eh, hice durante casi todos los miércoles, estoy hablando desde finales del 2020, clases, ¿sí? Sobre historia de la música, que la verdad que me han hecho crecer muchísimo. Así que es como que todos los miércoles una charla, a veces haciendo ciertos compositores en dos, tres charlas, a veces una sola. Entonces me hice de la biografía de, no sé, cuántos miércoles pasaron desde el 2020, pero no sé si habré llegado a los 70 compositores y me ha dado mucha luz, ¿sí? Esta información, porque una cosa es conocerlo y otra cosa es tener que dar clases o leerlo para, Totalmente. para interpretarlo y me lo quedo yo, y otra cosa tener que Sí, comunicar sí, y dar no sé si decir la palabra resumen, pero sí puntos salientes en la trayectoria de los distintos compositores que pueda haber le dado cierta inspiración o no a la hora de llegar a componer una obra. No, a mí me interesa mucho pensar en el pentagrama en blanco. Un día Beethoven tenía un pentagrama en blanco y se puso a escribir Claro de Luna. Bueno, ¿por qué? Esa es mi pregunta, ¿no? Entonces me gusta mucho ese modo de pensar, ir realmente al punto donde el compositor tenía el pentagrama en blanco. Y bueno, para llegar a ello hace falta mucha investigación que no se va a terminar nunca, ni aún muerto voy a tener toda la información, pero sí recabarla. Y bueno, entonces realmente y me hice de una información muy interesante para mí, que me hizo crecer muchísimo. Pero bueno, siempre fue un interés enorme por la historia de la música. Eh, Quizás estos últimos años me interesa mucho todo lo que tiene que ver con la economía de los músicos, ¿sí? Me interesa mucho lo que tiene que ver cómo se organizaban y cómo se administraban los fracasos, ¿no? Cómo claro, sí. de repente Bach hizo publicaciones de su música y nadie las compró, cómo resolvió esa situación económica. Es apasionante, ¿sí? Las discusiones con determinados editores de Frédéric Chopin son famosas, ¿no? Que Sí. le daba tanto dinero y después ese dinero no le llegaba y le había entregado todas estas obras. Y creo que siempre fue muy tabú hablar de la economía de los músicos. Sí, Creo que es un muy mal tabú, porque luego para las generaciones siguientes
la única manera de aprender a resolver tu vida siendo profesional o dedicándote a la música es entender perfectamente cómo fueron las relaciones del incipiente capitalismo musical, ¿no? Ah, Cómo fueron las relaciones de Beethoven con sus secretarios, con sus copistas, con todo lo que era la estructura económica. Y creo que aquí faltan muchos datos, que creo que hay que quitarle todo ese velo de misticismo. Bueno, eran artistas y vivían porque podían no. vivir de su arte. Y no, eran mundanos, tenían que organizar un concierto, perdían fortunas, se endeudaban y le tenían que pagar a los músicos, después los músicos los demandaban, le hacían juicio. Todo esto es muy interesante para mí. Sí, y más que nada, bueno, hoy en día, como tú sabes, uno va a, ya sea que a una escuela, una universidad, un conservatorio o privadamente, la educación se enfoca en la música, obvio, Mm. pero le falta algo, porque yo veo que muchos jóvenes salen al mundo y no tienen la más mínima, bueno, yo tampoco la tenía, es en realidad lo vamos aprendiendo así a los golpes. Claro. Ojalá no fuese así. Hay algunos lugares, como en esta escuela donde yo fui, Eastman School of Music, en donde ahora realmente empiezan a dar clases de cómo hacer tu manager, cómo manejar el negocio de la música, aunque suene feo, Ujú. pero tenemos que vivir. Claro, yo creo que hay algo del que suene feo, que por la propia, por la propia vida de los músicos ya no va a poder ser que suene feo. Va a tener que estar No, puesto en libros y con estudios cada vez más pormenorizados. Y es muy interesante para mí las experiencias, porque para mí, en eso muchas veces estoy en desacuerdo con algunas personas que dicen hay que vivir solo el presente, solo del presente hacia el futuro, solo del presente al futuro. Para mí la información histórica sobre distintos procesos y sobre todo que estamos en el 2023, hay todo un camino recorrido, ¿sí? Desde, como diríamos, el capitalismo musical incipiente. Cómo fueron las primeras ediciones, las primeras apuestas, como hablaba recién, cuando Bach decidió sacar dinero de su bolsillo y hacer unas ediciones por suscripción. ¿Cuántos suscriptores tuvo? Se quedó con deudas. Todas estas experiencias se van acumulando, ¿sí? sí, Y los fracasos de estos grandes compositores son ciertos. Han tenido enormes problemas. Y estas experiencias de gente tan importante, porque no es lo mismo un fracaso de una persona que no conoce a nadie que un fracaso de Bach. ¿Cómo se recupera la figura? ¿Cómo se va dando todo el esquema de, de potenciación? ¿Sí? Porque hoy Bach quizás está vendiendo millones que en su momento no pudo ni siquiera vender tres partituras. Entonces, sí, esto todo requiere de un estudio cada vez más pormenorizado. sí, sí, sí. Y sin miedo a decir, hay que tratarlo no solo por nosotros o por el presente, sino por justamente, cuanto más sepamos del pasado, mejor va a ser para los que vengan en el futuro y con más conocimientos y más herramientas y todo yo creo que va a ser mejor. Sí, ¿Sí? sí, sí. Bueno, yo no quiero sacarte más de tu valioso tiempo. Bueno. Entonces, hablando del futuro, Ujú, para cerrar esto, ujú. qué le dirías a un pianista joven que está queriendo, bueno, que decide que esto es lo que quiere? Y ya sabemos que hay muchos pianistas, que no es fácil hoy en día, que hay muchos lugares, depende de qué parte del mundo está saturado, no, es imposible casi tocar con una orquesta, o si se abre un trabajo en alguna parte hay 5.000 aplicantes, o sea, am, que no es fácil el camino del músico y del pianista, porque nosotros no tenemos un trabajo en una orquesta estable o algo así. Em, ¿Qué palabras puedes decir de tu experiencia para que siga adelante y, bueno, tenga éxito?
Vuelvo al principio casi de nuestra entrevista cuando me preguntaba sobre mi formación, la familia. Yo Ajá. creo, y volviendo un poco a las palabras de Karl-Heinz Stockhausen, yo creo que eh, no, esto que comentas no solo se aplicaría a los pianistas hoy actualmente. Yo creo que estamos viendo que con los avances en poco tiempo de inteligencia artificial, eh, abogados, médicos, cualquier persona que hoy está orgulloso de su título, quizás no tenga ningún espacio en el mundo del futuro. No hay que tomarlo esto con una consideración negativa. En el mundo siempre hubo momentos quiebre, siempre hubo salidas. Por eso es lo que yo comentaba antes, no hay que tomar la inteligencia artificial como algo negativo, habrá que entender qué es nosotros lo que podemos aportar con toda esta información que va a ser impresionante, ¿sí? Que no tiene límites en realidad. Eh, entonces, yo creo que tenemos que volver a integrarnos dentro de una familia lo más saludable posible, sería eso. Sea como sea, la verdad que yo no soy quien para juzgar cómo es la familia de uno, si los padres están separados, divorciados, si esto, como sea. Pero que los núcleos, ¿sí?, sean lo más saludables posibles. ¿Cómo crear núcleos saludables? Bueno, personas que tengan muchos problemas, si tienen pueden hacer terapia con terapia. Hay muchos avances, ¿sí?, en lo que es la inteligencia emocional de las personas. Eh, entonces, a lo que iría es a primero, sé una persona correcta, ética, íntegra, tú mismo. Luego, lo que puedas aportar desde la música, desde el piano, ya con esa base vas a ser muy feliz, porque tú vas a ser una persona feliz. Y nunca yo creo que hay que estar viendo si, bueno, que no puedo tocar con orquesta o que no me sale tal concierto o que hay tal grupo que parece que es una mafia y entonces ellos tocan solamente entre ellos. No, 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 yo creo que eso no tiene nada que ver. Creo que lo importante es la integridad uno mismo, con las personas con las que se quiere rodear. Un núcleo ideal, obviamente, si tenés una familia y estos núcleos son muy sanos, esto es muy importante. eh, y esto sería mi consejo, trata Sí, de nutrirte de la gente más sana y que esté más cerca tuyo de una vida saludable, de una vida donde estés lejos del alcohol, de las drogas, de la noche, sí. una vida íntegra, llena de cultura y de amor, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Horacio Lavandera. Ha sido un placer y espero que en el futuro a lo mejor hagamos otra charla y Muy espero bien, por verte en otro supuesto. concierto. Ah, ¿dónde vas a tocar próximamente? Por las dudas. Bueno, por aquí en Argentina, para todos los que me O en escuchan el por mundo. Argentina, voy a estar haciendo varios conciertos en Entre Ríos, en la ciudad de La Plata, eh, luego en algunos otros conciertos en Quilmes. Va a ser interesante, sí, voy a hacer algunas. ¿Esto está enlistado en en tu sitio web o cómo se Hay sabe? algunos que salen un poco más sobre la hora, porque, bueno, para todos los que conocen un poco Argentina, Argentina es un país ¿cómo se llama? De Last enorme, minute. de enorme frescura, es Sí, freshness, y la gente muchas veces se organiza muy rápido. total. Entonces, por eso es muy bueno tener varios programas armados de antemano, sabiendo que en Argentina funciona así. Pero con más tiempo sí tengo programado en Estados Unidos para el 2024. Voy a estar en Carnegie Hall de Nueva York el 10 de mayo 2024. Voy a estar en una pequeña ciudad en Minnesota que se llama Rochester, que es muy famosa Sí, porque tiene uno de los centros médicos sí, más sí. importantes de Estados Unidos, el Mayo Clinic. Voy a estar Mm, tocando ahí en una iglesia cristiana, ¿sí? Saint John's,
San Juan. Ajá. Y bueno, Ah, bueno. bueno, con tiempo quizás armo más fechas Sí, sí. en Estados Unidos. Espero recorrer todo este país que me encantaría Bien, ir maravilloso. a lugares que todavía no conozco. Por ejemplo, Florida, Texas sería Sí, sí, fantástico. Me encantaría ir mucho por todo lo que es Nueva Orleans, con la cantidad de música que hay por oh, allí. sí. Eh, me Vale la pena, encantaría. vale Pero la bueno, lo que pueda surgir en ese viaje en 2024. Y antes en Europa, en octubre, voy a estar en Leipzig, en München, Múnich, en Alemania y en Manchester, en ah, Inglaterra. Ahora en octubre próximo. Eso está listado en mi ah, website. bueno, muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias Muchas nuevamente gracias. y que tengas muy buenas tardes. Y será hasta Muy pronto. bien, muy Bueno, bien. Hasta pronto. pronto.